Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Andrés Gómez Mesa. Hola, buenas. Mi nombre es Luis Fernando Martínez Cajarrubia. Mi nombre es Juan Daniel Díaz Guerrero, somos estudiantes de la carrera de licenciatura en matemática en la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca. Bueno, como método introductivo vamos a realizar una evidencia de comprensión crítica de los conceptos de tradiciones y paradigmas en pedagogía. Para ello, hicimos primero una breve revisión sobre la tradición de pedagogía latinoamericana, la emancipación y educación popular. En este caso comienzo con tradiciones y paradigmas y seguimos según repetidamente. Bueno, lo primero es que la pedagogía, entendida como un campo de saber y de reflexión sobre la práctica educativa, ha estado históricamente atravesada por diversas tradiciones y paradigmas que han configurado la forma de enseñar, aprender y comprender la educación en el mundo. Según Cosio, estas tradiciones surgieron en Europa y en Norteamérica durante el siglo XIX. Casio afirma, abro comillas, que estas tradiciones han sido exportadas, implementadas e incluso impuestas como una suerte de colonialismo epistemológico y pedagógico en nuestros contextos escolares, cierro comillas. Una de esas tradiciones es la anglosajona o angloamericana, que se caracteriza por centrar su atención en el currículum y las teorías de aprendizaje, las cuales buscan organizar la educación de manera eficiente y productiva. Este modelo educativo responde a las necesidades de la sociedad industrial y capitalista. Cosio afirma, abro comillas, que se minimiza lo educativo al espectro de lo educativo e instrumental, basado en metas de aprendizaje. Como en el caso colombiano, de allí surge un tema tan actual como es el de la calidad educativa. De esta lectura crítica, esta tradición representa la educación tecnocrática que hoy predomina en muchos sistemas escolares de América Latina. La otra es la tradición francófona o francesa que algunos le llaman. La educación se asume como una ciencia de la educación, donde converge la disciplina como la psicología, la sociología, la historia y la filosofía. Según Cosio, esta corriente, abro comillas, concibe la pedagogía como una dualidad, ciencia y arte, es decir, como ciencia práctica que necesitaba de la psicología para obtener validez y cientificidad. La tradición germánica se distingue por su énfasis en el concepto de Bildung o formación, entendido como el desarrollo integral, moral y cultural del ser humano. A diferencia de los enfoques anteriores, esta tradición coloca en el centro al sujeto y su proceso de formación. Cosio explica que la formación, abro comillas, sería la oportunidad de colocar la ciencia en la dirección de la formación y por tanto del perfeccionamiento de la humanidad. De esta corriente surge el fundamento de la pedagogía crítica. Y la comprensión crítica de la tradición y paradigma, según Cosio, para mí implica analizar, comparar y cuestionar los modelos heredados, reconociendo tanto sus aportes como sus limitaciones y proponiendo alternativas propias. De estas perspectivas, el pensamiento pedagógico latinoamericano no rechaza totalmente la tradición europea, sino las reinterpreta desde su realidad histórica. Ante esta comprensión crítica nos surge una pregunta, como puede ser, ¿qué aspectos de estas tradiciones seguimos reproduciendo hoy? ¿De qué manera podemos reinterpretarlas desde una mirada latinoamericana? ¿Cómo podemos construir una educación liberadora en nuestras escuelas y comunidades? Por ejemplo, en la experiencia de las escuelas campesinas de Movimiento Sin Tierra en Brasil y de la Escuela Popular del SENA en Colombia, donde los estudiantes aprenden a partir de sus saberes locales, agricultura sostenible, cultura, de derechos humanos, o en muchos colegios latinoamericanos aún predomina la lógica cultural anglosajona. Por ejemplo, en Colombia la prueba Saber 11 orienta una gran parte de la planeación académica, reduciendo la enseñanza de la repetición de contenidos y estrategias para mejorar el puntaje. Y comprender críticamente las tradiciones y paradigmas pedagógicos me permite a mí como docente en práctica reconocer que no es neutra. Cada método, cada palabra y cada forma de evaluar responde a una visión del ser humano y de la sociedad. Según el análisis de Cosio, nos invita a nosotros como maestros latinoamericanos o de América Latina a liberarse del pensamiento pedagógico impuesto
recuperar su voz y reconstruir el sentido educativo desde la emancipación, la identidad y la justicia social. Este impacto nos enfoca a motivarnos como profesores a cuestionar los modelos repetitivos y adoptar pedagogías contextualizadas, a fortalecer la autonomía profesional, a promover una educación humanizadora en la que enseñar significa transformar, acompañar y construir comunidad. Hoy voy a hablarles sobre mi experiencia educativa desde la mirada del paradigma emancipador, una forma de entender la educación que conocí gracias a las ideas de Alfonso Torres y Paulo Freire. Este paradigma me hizo ver que la educación no debe ser solo aprender datos o fórmulas, sino aprender a pensar, a cuestionar y a transformar la realidad. La educación emancipadora, como dice Torres, busca que las personas seamos críticas, libres y conscientes de nuestro papel en la sociedad. En otras palabras, no es una educación para obedecer, sino para liberarnos del pensamiento pasivo. Cuando pienso en mi colegio, recuerdo una educación muy distinta a eso. Pues el profesor hablaba, nosotros escuchábamos y lo más importante era memorizar y más importante que comprender. Si el maestro lo decía, era verdad y no se podía discutir. Un ejemplo muy claro de esto era cuando estábamos en clase de matemáticas y el profesor nos enseñaba una fórmula. Si alguien utilizaba otra fórmula para llegar al mismo resultado, su argumento era que de esa forma no llegaba a ese mismo resultado. Con el tiempo entendí que eso era lo que Paulo Freire decía, entre comillas, una educación bancaria, lo cual era un modelo donde el estudiante solo recibe y repite, sin pensar por sí mismo. Ese tipo de educación te enseña a obedecer, pero no a crear ni soñar en cosas diferentes. Y como explica Torres, ese modelo tradicional forma parte de un paradigma hegemónico, una forma de enseñar que reproduce las desigualdades, que mantiene las cosas como están y que no da espacio a la voz del estudiante. Mirando atrás, siento que en el colegio me enseñaban más a seguir instrucciones que a comprender el mundo en el que vivía. Para entrar a la universidad todo empezó a cambiar, en que los profesores que escuchaban, debatían y nos hacían pensar. Empecé a, seguir, Empecé a sentir que la educación podía ser algo más que memorizar. Podía ser un espacio para dialogar, construir y transformar. Descubrí que también la educación es un acto político, porque nos ayuda a entender la injusticia y comprometernos a cambiarla. Como dice Torres, el conocimiento emancipador no se queda en interpretar la realidad, sino que busca transformarla desde la ética y la esperanza. Esa idea me hizo comprender que aprender no es una actividad individual, sino colectiva. Todos aprendemos con los demás y de los demás. Mirando mi recorrido, siento que pasé de ser un estudiante que repetía lo que decían a uno que piensa, pregunta y propone. Antes tenía miedo a equivocarme, ahora entiendo que el error también enseña. Aprendí que el diálogo y la reflexión son parte del aprendizaje. Freire decía, entre comillas, nadie educa a nadie. Nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizando por el mundo, cierro comillas. Y eso lo viví cada día en la universidad. Aprendemos en comunidad, compartiendo experiencias, escuchándonos, reflexionando juntos. Además, comprendí que educar es un acto de esperanza. Como dice Torre, una pedagogía emancipadora no solo denuncia lo que está mal, sino que también anuncia lo que aún puede ser, lo que todavía no existe, pero soñamos en construir. Para concluir, quisiera decir que entiendo que la educación emancipadora no busca imponer verdades, sino ayudar a que cada persona construya las suyas, en diálogo con los demás. Cuando el aula se convierte en un espacio de reflexión, de diálogo y de participación, la educación deja de ser rutina y se transforma en una práctica de libertad. Muchas gracias y que tengan un buen día. Si vamos a hablar de tradiciones pedagógicas que realmente nos pertenezcan, tenemos que mirar hacia nuestra propia casa, hacia Latinoamérica. Aquí nació una de las corrientes éticas, políticas y educativas más potentes del mundo, la educación popular. Y quiero enfatizar en esto, que no es solo una metodología para dar clases, es una postura política que nace de la necesidad de responder a las realidades de exclusión y opresión de nuestro continente. Sus raíces son profundas y vienen incluso desde Simón Rodríguez en el siglo XIX, quien ya hablaba de una educación original para nuestra América, no copiada de Europa, pero fue en el siglo XX, ante las dictaduras y las profundas desigualdades, que esta corriente floreció con fuerza, como una herramienta de resistencia. Y aquí es imposible no hablar de Paulo Freire. Él nos plantea una verdad incómoda. La educación
nunca es neutra, o sirve para domesticar a las personas y que acepten su realidad tal cual es, o sirve para liberarlas. Freire criticó duramente lo que él llamó, abro comillas, educación bancaria, cierro comillas. Imaginen un barco. El maestro es el rico que deposita conocimiento en la mente de un estudiante que se considera vacío e ignorante. La educación popular rompe violentamente con este esquema. Nos dice, no, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Aquí entran tres conceptos claves que quiero que guarden. Horizontalidad. El maestro ya no está ahí arriba en un pedestal. Es un compañero que guía, pero que también aprende. Diálogo de saberes. Reconocer que el campesino, el obrero o el estudiante tienen saberes propios tan valiosos como los académicos. Transformación, porque el objetivo final no es sacar un 10 en el examen, es aprender a leer el mundo para poder cambiarlo. Es esa concientización, darme cuenta de que mi pobreza o mi exclusión no son mala suerte, sino situaciones históricas que podemos revertir si nos organizamos. Seguramente se preguntarán, ¿esto sigue vigente hoy o es solo teoría bonita de los años 70? Yo se los digo, que está más viva que nunca y la veo en mi propio contexto. Yo vengo de un corregimiento donde la educación se veía como la única salida, pero era muy tradicional. El profesor dictaba, nosotros copiábamos y nadie cuestionaba nada. Allá nunca experimenté la educación popular, simplemente agradecíamos tener escuela, aunque sintiera que lo que aprendí estaba desconectado de nuestra realidad rural. Todo cambió cuando me mudé a Caucasia y entré a la Universidad de Antioquia a estudiar licenciatura en matemáticas. En la UDA me encontré con otra realidad. A diferencia del colegio, aquí enseñaban de manera más autónoma y crítica, usando contextos, porque como dice Freire, si nuestra educación no sirve para entender por qué somos pobres o por qué hay injusticia, no es educación popular, son simplemente instrucciones. Sufrí un choque positivo. Me di de cuenta de que en mi corregimiento nos enseñaban matemáticas para hacer cuentas y obedecer, pero en la UDA nos las usamos para entender el mundo críticamente. Aprendí que no soy solo un futuro profe que transmite fórmulas, sino alguien que puede construir conocimientos con la gente. La educación popular me abrió los ojos, me enseñó que mis matemáticas también pueden servir para cuestionar por qué mi corregimiento sigue olvidado mientras que la ciudad crece. Porque la educación popular no es un método, es un acto de dignidad. Por eso, esta corriente es ante todo una apuesta por la humanización, por recuperar la dignidad de quien ha sido silenciado, y es justamente esta búsqueda de recuperar nuestra humanidad y la libertad la que nos lleva inevitablemente a nuestro siguiente gran concepto, la emancipación. Gracias por escucharme.